Hoy vamos a hablar de un tema que está ocupando la agenda de la población por sus preocupaciones, pero también por sus ventajas que está llevando la crisis actual que ha provocado la cuarentena de los nicaragüenses, y es la educación. Se están haciendo esfuerzos en colegios, universidades por mantener lo que se llama educación en línea, que hablando con nuestra compañera, colega y aliada, Laura Rodríguez, maestra, periodista, administradora de empresas y una youtuber de mucho éxito, ella dice que todavía no se llama educación en línea lo que estamos viviendo, sino que es un inicio pues paulatino de lo que podría ser en el futuro, pero ya es una oportunidad en la educación. Entonces le doy la bienvenida a Laura Rodríguez, a la máster Laura Rodríguez, para que nos aborde sobre el tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la educación actualmente en Nicaragua en esta crisis de cuarentena provocada, que ha provocado la cuarentena? Sí, adelante. Bueno, primero agradecerle, profesor, por esta oportunidad de conversar un poquito sobre el tema. Soy seguidora suya, admiradora de su trabajo, siempre lo he sido. Lo felicito por el esfuerzo que está haciendo. Las plataformas en línea estamos luchando en este momento por sobrevivir y tenemos una gran oportunidad de difundir información y de educar. Entonces, primero agradecerle a usted, a toda su audiencia, que sé que es vasta, y pues gracias por esta oportunidad de compartir un poquito mis ideas y mis opiniones. Yo le comentaba que para mí la educación en línea todavía no ha iniciado en Nicaragua, lo que conocemos como el e-learning. El e-learning, que es el aprendizaje que se realiza a través de plataformas en línea, a través de canales de YouTube, donde tienes como guía obviamente a un maestro. Yo le decía que yo siento que Nicaragua no se está montando todavía en el tren del e-learning, porque el e-learning, más allá de tener un grupo de WhatsApp o de mandarles actividades en línea, abarca muchas cosas más. Abarca que los profesores se conecten con los niños, con los alumnos, que haya videoconferencias, que haya clases introductorias, o sea, clases magistrales donde el maestro salga en cámara explicando la clase, porque yo por lo menos que me he inscrito en varios cursos en línea, he visto en otros países lo buenos que son. O sea, tú entras a una plataforma y tienes la clase de tu maestro, luego haces los ejercicios y una puesta en común donde todo el grupo se conecta. O sea, no tiene nada que envidiarle casi, diría, a la educación tradicional. Todos los países tienen ya doctorados en línea, maestrías en línea. ¿Y qué yo siento que está pasando en Nicaragua? Debido a la coyuntura, el tema del COVID-19, obligatoriamente los colegios se tuvieron que ir en línea. Pero yo siento que no hay una visión de ir más allá, de hacer alianzas con plataformas digitales para que cada colegio pueda tener las clases de sus maestros en línea. Imagínense, yo le comentaba que para mí incluso hasta es una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque si un colegio hiciera una alianza con una plataforma como por ejemplo la mía, pero no tiene que ser la mía, puede ser cualquiera, una plataforma digital que tenga los equipos, y a través de esa alianza el colegio graba las clases magistrales de cada uno de sus profesores, por lo menos una clase por cada maestro. Digamos una clase por los profesores de español, una clase de los profesores de biología, de ciencia, y pusiera un canal de YouTube a disposición de los padres e incluso cobrar una mensualidad, digamos lo que pagamos en Netflix, que son $10. Cualquier padre de familia estaría dispuesta, y estoy segura, a quitar Netflix por contratar ese servicio. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Veo muchas tareas, o sea, los profesores mandando muchas tareas a los niños. Tengo una niña que me la traen a veces para yo reforzarla, y le mandaron en este tiempo de cuarentena que haga 6 cuentos. Y yo digo, 6 cuentos para una niña de 10 años. O sea, es una niña. Espérate un momentito, Laura. Quiero, perdón que te interrumpa, no, pero en Nicaragua el acceso a Internet anda por un 20%, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. El crecimiento ha sido muy lento. ¿Realmente con esta capacidad de cobertura de Internet será posible que los padres de familia puedan tener un servicio como el de que estás hablando? Quiero decir a los cibernautas de Nuevas Miradas que Laura es la directora del canal de YouTube Español en Casa. Entonces,
vuelvo a la pregunta, pues, ¿es posible en Nicaragua con ese porcentaje de tener esa capacidad? Fíjese que sí es posible, profesor, porque usted puede descargar los tutoriales y andarlos en su teléfono y se pueden compartir vía WhatsApp. Si yo fuera el maestro, yo lo que haría es descargaría la clase o después de grabada le pediría a la persona que me lo grabó quedarme con el clip y entonces lo mandaría por WhatsApp a mis alumnos si hay algún problema de internet. Ahora Claro, por ejemplo, te ofrece WhatsApp gratuito. O sea, tú contratas el servicio de celular y tienes WhatsApp gratuito. Entonces, aún en... WhatsApp está incursionando también a las videoconferencias también, pero con muy poca capacidad, ¿no? Sí, tiene poca ancho de banda, o sea, que no permite que mucha gente se conecte, pero para solventar ese tema que usted me dice, de que puede ser que en una comunidad no hay internet, pero sí hay WhatsApp y sí hay Facebook. Entonces, el profesor perfectamente puede descargar la clase de YouTube, su clase, y decirle a los alumnos, miren, yo creé este grupo de WhatsApp y lo manda al grupo de WhatsApp. Yo pienso que sí se puede, profesor. Claro, es un tema de que los maestros nos reinventemos y que los maestros... Es más difícil, profesor. Mira, a veces no lo... Yo soy maestra también, además de periodista, y a veces yo veo un poco de tal vez facilismo en la educación, queremos siempre la forma tradicional, pero tenemos que evolucionar con lo que está pasando, que yo le comentaba que esto puede durar 3 meses, 6 meses o incluso hasta un año. En los mismos Estados Unidos ya se está informando que el año escolar se va a terminar en línea. Entonces, eso puede pasar en Nicaragua y los maestros tienen que montarse en la ola, pero también, claro, para que el maestro se monte necesitamos un colegio que esté interesado en hacer esa alianza, porque recordemos que el maestro no es comunicador como usted, como yo, o sea, son maestros, pero no manejan ni de plataformas, ni de equipos, ni de grabaciones. Entonces, obviamente, ese colegio necesita hacer una alianza con una productora de contenido que permita brindarle los equipos y que tenga la capacidad de hacer la edición de los trabajos. Pero lo que tiene que haber es visión, profesor. Yo le comentaba que yo he contactado a varios colegios y no he obtenido respuesta. Yo comparto tu visión, pero vos y yo somos periodistas también y sabemos que los nicaragüenses y los maestros particularmente no les gusta la cámara. ¿No será bien algo de eso, que tienen temor a la cámara o temen equivocarse? Porque en el aula no se equivoca y corrige inmediatamente, pero no pasa de ahí. Claro. No sé qué terror escénico la cámara. ¿Cómo no? Claro que sí, profesor. Claro que hay temor escénico. No es lo mismo una mujer de televisión, un hombre de prensa como usted, que una persona que no está acostumbrada al manejo de cámara y que se puede inhibir. Pero para eso se hacen ensayos y se hacen pruebas y se repite y se repite. Además, obviamente, cuando nosotros decidimos grabar una clase en línea, el contenido tiene que ser revisado por la coordinadora de ese departamento. Le explico un poco. O sea, en un colegio nosotros tenemos un director, pero también tenemos coordinadores de departamento, la coordinadora de español, el coordinador de la clase de inglés, el coordinador de ciencia, el coordinador de biología. Entonces, evidentemente, ese es el filtro que va a determinar que en esa clase no haya errores. Y obviamente el maestro, pues claro que tiene que ensayar, ensayaría conmigo. Digamos que yo le brindara ese servicio en un colegio, ensayaríamos para que él no se equivoque y el contenido ya tiene que ir pulido por un coordinador que en teoría al menos maneja mucho la materia y que va a saber que no haya algún error ahí. ¿Cuáles son las plataformas más amigables? Porque tal vez los colegios estarán pensando que tienen que pagar o tienen que pagar un técnico, un especialista para poder tener una plataforma que les sirva pues para resolver esta situación. Esa es una muy buena pregunta. Fíjese que yo he tenido experiencias desde la crisis que tuvimos en abril con Google Classroom y luego tuve experiencias en la Universidad Centroamericana usando Zoom como herramienta para hacer videoconferencias. Mis dos experiencias son muy buenas porque en primero son totalmente gratuitos. De ahí en Google Classroom te vas hay una cajita donde te sale correo, llamada. Cuando bajas, porque lo interesante del Google Classroom que me pasó la primera es que no lo encontraba. Y es que solamente hay que bajar. Entonces, es de las últimas opciones que presta Google, pero es gratuito. Y la plataforma es muy sencilla. Incluso, bueno, yo no sé si a través de la llamada se puede ver, pero yo tengo Google Classroom porque yo estoy inscrita en varios cursos en línea, porque a mí me encanta la educación en línea. Entonces, aquí yo no sé si usted ve, pero ahí están los cursos donde yo estoy inscrita. Entonces, lo maravilloso de esta plataforma es que tú puedes activar la aplicación totalmente gratuita, la descargas
en las apps de Google, y esta plataforma te va indicando las fechas límites de entrega de tarea, qué trabajo tienes pendiente, te va registrando la calificación de tu profesor. Entonces es una herramienta muy amigable, es gratuita, solo necesita un conocimiento mínimo, no necesitas programación ni diseño, todos son plantillas que ya vienen hechas. Entonces es una muy, muy buena opción porque incluso puedes calificar a través de esta plataforma. Entonces, eso te facilita mucho la vida porque no tienes que estar calificando, sino que la plataforma te da la opción de que tú introduzcas los criterios de evaluación e inmediatamente te da la calificación. Sí, ya claro, es algo que tú tienes que revisar, porque, por ejemplo, puede ser mi opinión sobre algo y quiero que el niño grabe, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el uso de las nuevas tecnologías, entonces a veces le pido a los niños que graben su opinión sobre alguna lectura, sobre El Principito, por ejemplo. Entonces el niño tiene que grabarse, el niño sube, eso es lo otro genial que tiene la aplicación, que puede subir videos y puede subir audios. Entonces, el niño puede grabarse a sí mismo dando la opinión sobre un texto, por ejemplo, o leyendo su propio párrafo, porque también queremos que los niños desarrollen su capacidad oral, más ahora que estamos en línea, que es la parte complicada, porque la capacidad escrita no es problema, le mando que escribe el párrafo, pero y la parte oral, esa parte que él se tiene que expresar, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo maravilloso de Zoom, que también es otra aplicación que la tengo instalada en mi teléfono, es que Zoom te permite aproximadamente 20 personas conectadas con mucha fluidez. Aquí yo tengo la herramienta. Es esta, muy parecida a Meet, que es la herramienta con la que usted está acostumbrado a trabajar también. Y entonces generas un código para la reunión, se lo mandas a tus alumnos por WhatsApp. Le cuento mi experiencia en la universidad, así yo hacía. Yo lo generaba, había creado un grupo de WhatsApp, lo mandaba por WhatsApp y simplemente tienes que pinchar el link para entrar inmediatamente a la reunión. Entonces, es otra herramienta también muy útil, en mi opinión mejor que Skype porque te permite que mucha gente esté conectada a la vez, es la ventaja. Skype se satura cuando ya tenemos 4 o 5 personas. En cambio, esta herramienta me permitía que, por ejemplo, un grupo de 30 alumnos, que es bastante, teníamos, por ejemplo, foros en línea o teníamos debates grupales, me permitía que mucha gente se conectara. Entonces, para mí, esa y la última plataforma que es muy útil es el canal de YouTube. Porque, ¿qué es lo que yo hacía? Yo subía mis clases a YouTube. Entonces, yo me grababa explicando qué es un párrafo, qué es una metáfora, cuáles son las figuras literarias. Y esa era lo que se conoce en pedagogía la clase introductoria, que son las tendencias de la educación que dicen que debemos dividir los contenidos en 3 grandes bloques. Una clase introductoria donde el maestro exponga el tema, una clase práctica donde el niño o el estudiante ponga en práctica con ejercicios lo que aprendió, y una puesta en común donde todos nos conectemos, a través de Zoom lo hacía yo, para que compartamos ideas. Entonces, a mí me funcionaron las 3 plataformas y yo considero que es una combinación el éxito. YouTube para la clase introductoria, luego para la clase práctica, ahí podés usar Google Classroom porque podés subir todas las actividades, y luego para la puesta en común dejaba Zoom. Entonces, es una combinación de 3 elementos. Algunos colegios han hecho algunas encuestas virtuales sobre cuándo es viable el regreso a clase. Obviamente eso no lo podemos predecir y lo que tener una experiencia médica también puede analizar esta situación. Sí. Unos han puesto el 20 de mayo, otros el 4 de mayo, etc. La mayoría de los padres de familia están optando por prolongar más el tiempo de que sus niños no estén en el colegio. Acabas de decir también, y fuiste mucho más adelante, que incluso el año escolar puede terminar en línea. ¿Realmente estamos preparados para eso? Pienso que a como lo llevamos, no, porque no veo que los colegios se estén activando más en este proceso. O sea, yo pienso que, y lo digo como maestra, desde un punto de vista de una malla curricular que ya establece el MINED, desde el punto de vista de las unidades didácticas que se desglosan de esa malla curricular, que nos permite tener objetivos procedimentales, actitudinales. O sea, toda esta malla curricular, en mi opinión, como maestra, se tiene que reconfigurar para adaptar a las necesidades actuales. O sea, no podemos seguir creyendo que la educación, como la tenemos pensada presencialmente, que ese modelo de educación lo podemos transportar e irnos en línea. No puede ser, porque es que la educación en línea tiene otras características. Entonces, yo lo que siento es que los colegios, sí, están dando un primer paso con Google Classroom, están dando un primer paso mandando correo,
pero es hora de que ya den otro paso. Y ese otro paso tiene que ser que los colegios creen alianzas con generadores de contenido para que puedan grabarse, puedan grabar a sus profesores. Yo le decía, en mi experiencia en abril, yo decía, ¿cómo hacer? O sea, mi objetivo era, por ejemplo, en una clase, que el niño supiera que era una metáfora, qué tipo de metáforas había, y quisiera su propia metáfora y la compartiera con los compañeros. Yo decía, pero si ese niño, yo nunca le he enseñado qué es una metáfora, y cuál es la diferencia con el símil o comparación, que es donde genera un poco de conflicto, ¿cómo el niño va a poder hacerlo? Y entonces yo tomé mi teléfono y un poco usando la clase que usted me dio de periodismo de mochila, ahí con palos, piedras, como pude, sin trípode, me grabé. Y hubo una gran aceptación por parte de mis alumnos de esos tutoriales muy rústicos que ahí andan. Ese canal se creó y no lo he borrado por cariño, un poco porque ese fue el verdadero nacimiento de Español en Casa. Esa fue la semillita que me dijo, no, yo me tengo que lanzar en esto en serio. Entonces, yo tuve una muy buena experiencia y los padres de familia me lo decían, me decían, profe, qué genial, porque yo veo su tutorial y luego yo repaso al niño. Porque, ¿qué es lo que sucede, profesor? Tenemos que ponerlos en el imaginario de la edad de nuestros alumnos. ¿Qué pasa si nuestros alumnos tienen 8 años, 9 años, 10 años? Tiene el niño la independencia para realmente hacer la tarea, conectarse, no necesita de su papá ahí o de su mamá. O sea, tiene que haber el apoyo también de un padre de familia. No es lo mismo un profesor de primaria, que es donde yo siento que estamos muy en pañales, y no es lo mismo a tener ya un profesor de secundaria que ya sus estudiantes tienen 14 años, 15 años, 16 y ya hay mayor independencia. Entonces, sobre todo yo considero en el caso de la modalidad de primaria, yo pienso que los colegios no están haciendo lo suficiente. Tienen que buscar alianza con generadores de contenido. Hay una preocupación de los padres de familia. Aquí con esta crisis han salido a relucir, han quedado desnudos muchas situaciones que ocurren en los hogares. Algunos padres de familia dicen, bueno, me mandan ese cúmulo de trabajo. Vos hablabas de los 6 cuentos que tenía que hacer el niño, pero si yo no soy profesor, dice, ¿cómo voy a hacer? Entonces, ¿cómo? Es decir, hay que resolver eso de alguna manera, pues, y por dónde comenzar entonces. Porque vos decías al inicio que educación en línea no es mandar la cantidad de trabajo ni materiales y después irlos a dejar físicamente al colegio en una plataforma que los puede subir. Ahora, yo entiendo el celo de los docentes, porque yo también soy docente. Entonces, si subís un material a 1 hora, lo sube el mejor alumno y luego vienen los de atrás, lo copian, lo bajan y te lo pueden piratear. Pues todos esos riesgos corres. Y nosotros sabemos cómo resolver esos riesgos. Pues, me gustaría que te refieras a eso. Sí, bueno, obviamente, claro que hay riesgos de que los alumnos se pasen la tarea incluso por WhatsApp una vez que uno lo hace, pero uno como maestra tampoco es tonta. Y, por ejemplo, a ver, ya que me lo pregunta y lo menciona, me pasó que los mando a hacer una metáfora después de que yo me grabé divina ahí en el tutorial y entonces 10 niños me mandaron la misma metáfora, mis labios de fresa. Es imposible que los 10 hayan pensado la misma metáfora exactamente. Obviamente lo hizo una y luego ella se lo mandó a sus amiguitos. Estamos hablando de niños de 10 años, son chiquitos, pero tienen la tecnología así. Entonces lo hizo una y ella después le pasó la tarea al resto de la clase. Entonces, claro que sí existen riesgos, pero uno como maestro se da cuenta. Pues a veces es que es mentira. Usted que profesor sabe que uno cuando conoce a un alumno y ve un trabajo demasiado trabajado, uno dice, este trabajo no es de este estudiante. Porque uno conoce a sus estudiantes. Entonces, en ese sentido... Sí, me ha pasado varias veces. Exacto, uno se da cuenta. En cambio, uno tiene alumnos que saben, no, esta muchacha se escribe muy bien y yo sé que ella realmente sí, este trabajo es bueno y ella ha demostrado siempre tener habilidades para escribir, entonces tú sabes que este trabajo es de ella. Pero tenés otros alumnos que sabes que sus fortalezas son otras, porque en el tema de la educación ya no hablamos de debilidades, sino que de oportunidades de crecimiento, un poco para ponerlo en positivo, y ya sabemos que hay alumnos que tienen otras oportunidades de crecimiento, y obviamente en ese alumno es que nos damos cuenta que ahí hubo tal vez fallo. Entonces uno como docente lo que le dice a los alumnos es, no, esto no puede seguir pasando. Yo me acuerdo que ese día yo me conecté a una videollamada con todos y le dije, esto no puede seguir pasando. Cada uno tiene que tener su propia metáfora porque no hacemos nada con que uno la genere y el otro lo copie porque no estamos aprendiendo nada. Ahora, lo otro que usted me decía en el tema de los colegios, en el tema de lo que están haciendo, bueno, si ya están mandando las actividades en línea, o sea, bueno, no en línea, pues,
por correo o por WhatsApp, porque yo insisto, los módulos de educación en línea tienen que estructurarse como un módulo de educación en línea. Yo veo, por ejemplo, guías de trabajo, a esta niña que me la traen. Entonces hice la guía de trabajo, un cuento, es una narración con introducción, desarrollo y desenlace. Lee el siguiente cuento y luego haz tu propio cuento. Con todo respeto para el trabajo de esa maestra, eso no es educación en línea. O sea, eso es ella escribiendo en una hoja de Word, o sea, y mandando por correo lo que la niña va a hacer. Pero ¿dónde está el modelaje? Mira, la teoría del modelaje, profesor, es muy importante en enseñanza porque uno modela ante el alumno. Si yo le voy a enseñar a usted a hacer una crónica, yo tengo que hacer la crónica frente a usted para que usted me vea cómo la hago. Si yo voy a enseñarle a usted a hacer una nota, y lo sabe usted muy bien que me dio clase y que pues tiene más experiencia que yo, usted tiene que modelármelo, enseñarme cómo hacerlo, la pirámide invertida, el lead, el cuerpo, el cierre. Entonces, ¿qué está pasando? Los maestros están mandando en Word escrito lo que el alumno va a hacer, pero ¿dónde está ahí lo que llamamos en pedagogía el aprendizaje significativo? O sea, ¿dónde está ahí que de verdad el niño o la niña comprende el contenido? No está porque no hay una maestra que esté grabada dando la clase, que explique qué es un cuento, cuáles son las partes del cuento, que haga un cuento, porque luego el niño por imitación aprende. Entonces, para mí eso no es aprendizaje en línea realmente. Ahorita estamos en el último minuto ya de nuestra conversación. Me gustaría que hicieras un balance no todo es negativo. ¿Cómo esto ha influido, ha impactado en la educación? No lo esperábamos, no estaba programado para el 2020, ni sé para cuándo lo tenía el gobierno, otros países ya lo tienen, pero aquí aceleró los procesos, aquí se han acelerado los procesos, no solamente en la educación, sino que en muchos aspectos que vamos a hablar en otra ocasión. Así es, realmente en el tema del COVID nosotros podemos tener dos posturas, la posición negativa, todo es triste, negro, nos va a matar este virus, o sea, un poco la posición negativa, o podemos verlo como una oportunidad de crecimiento. Los problemas dependen, la manera en que nos impacta, cómo nosotros los enfocamos. Si nosotros lo enfocamos como algo malo, terrible, pero si lo enfocamos como lo positivo, podemos aprender mucho. Entonces el COVID-19 es una gran oportunidad para que todos los maestros, para que todo nuestro sistema educativo se lance a las plataformas en línea. Yo le decía que YouTube y Google, y no lo digo por decir, está aportando más a la educación hoy en día que cualquier colegio, que cualquier otra universidad. Si usted va a buscar cualquier tema, dígame que lo primero que hace es ir a Google. Lo primero, nadie va a las bibliotecas, eso ya no lo hacemos. Entonces ya agarramos el teléfono y buscamos. El otro día me pasó con mi carro que tuve un problema y dije, ¿qué poder hacer? Lo busqué en YouTube, ahí estaba, que era lo que tenía mi carro. Entonces, esto lo podemos ver como la gran oportunidad de montarnos en el tren del e-learning, del aprendizaje en línea, a través de alianzas que hagan los colegios con plataformas independientes, con plataformas educativas, como Español en Casa, pero hay un montón de plataformas educativas y que ellos también lleven su contenido en línea. O sea, a mí me encantaría ver X colegio que tuviera el canales de YouTube, o sea, el Centroamérica, su canal de YouTube, voy a mencionar algunos nombres, pues el Lincoln o cualquier colegio, no importa, pero que tuviera un canal de YouTube donde estuvieran las principales clases de sus maestros. Eso le permitiría incluso a ese colegio ofrecer sus cursos fuera de Nicaragua. Hasta es una oportunidad de negocio, si lo podemos ver. Entonces, nos tenemos que montar ya. Muchísimas gracias, licenciada, por su aporte, por su comentarios que han sido muy importantes para Nuevas Miradas. Laura Rodríguez Rojas, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.